Profe, buenas tardes, no se la escucha. Creo que no. Hola, ¿ahí se escucha? Sí, ahora sí se escucha. Ah, bueno, ya no sabía más que apretar, ¿eh? Bueno, ¿alguna pregunta sobre resoluciones judiciales que alguno quiera hacerme que haya visto de lo que vimos la última clase? Bueno, vamos a continuar entonces ahora con sujetos en el proceso. Vamos a ver que, en principio, y es lo que pueden darse cuenta, que los sujetos en el proceso, si bien de acuerdo a la teoría que hayamos visto, que hayan visto en el que es el proceso, si es una situación, si es una producción, si es un contrato y demás, vamos a ver que los sujetos podemos decir que son el actor, el demandado y el juez, obviamente, independientemente en qué nivel esté uno u otro. Pero acá esta parte, cuando hablamos de sujetos del proceso, específicamente nos estamos dirigiendo solamente a la parte actora y parte demandada dentro de un proceso. Entonces acá se abre otro concepto que es la capacidad para ser parte, que esto ya no está regido por el derecho procesal, sino por el derecho civil. Ustedes van a tener que ver esto a partir del artículo 22 del Código Civil, todo lo que hace el concepto de capacidad, primero de persona y luego de capacidad. En primer lugar, el Código nos habla, que esto cambió con la última reforma del Código Civil, antes era al revés. Ahora se toma como principio general que todas las personas son capaces, tanto para ser titular de derechos y obligaciones y para ejercer. Es decir, que el primer principio es que todas las personas somos capaces para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esta era la llamada, si ustedes van a un texto de derecho civil, o si alguno ya está cursando Civil 1 o aprobó Civil 1, hacia las capacidades de las personas. La capacidad de derecho. Todas las personas somos capaces de derecho. Esto para que se tengan en cuenta, como ser en Roma, el esclavo no era capaz de derecho porque no tenía capacidad de derecho, no era capaz de derecho, entonces no podía ni contraer obligaciones ni tener derechos.
en nuestros días obviamente todas las personas son, por solo hecho de ser persona, es capaz de derecho. La capacidad de derecho es la aptitud de una persona de ser titular de un derecho o de una obligación. Bueno, este es el concepto que pone el nuevo Código Civil Comercial de la Nación, luego de la reforma última. Y por consiguiente, entonces, todas las personas, en principio, podemos ser parte en el proceso porque todos somos capaces de derecho. Ahora bien, luego, el código establece, no todo el mundo, como es lógico, tiene la capacidad de ejercer ese derecho. Porque si bien somos capaces de derecho, el ejercicio de ese derecho, a veces por una situación especial de esa persona, impide el ejercicio. Y el ejemplo más claro para que ustedes se dan cuenta es las personas por nacer o los menores de edad. En ese caso, la persona por nacer o el menor de edad, supongamos de 5 años, es capaz de derecho, pero es incapaz de ejercer su derecho. Entonces, la ley, el código, establece quiénes son los incapaces de ejercer el derecho y enumera 3 tipos de personas: las personas por nacer, los menores de edad y los declarados incapaces en juicio, es decir, por sentencia judicial. Son las personas que tienen algún trastorno, alguna enfermedad psiquiátrica, que se les debe hacer un juicio y que obtener una sentencia que declare que esa persona no tiene la capacidad para ejercer sus derechos. También en las personas se presume, aunque estén internadas, que son capaces de ejercer. Siempre la presunción es a favor de la capacidad y no de la incapacidad como era en otros tiempos. Con respecto a los menores por nacer, es fácil, se entiende que es incapaz de ejercer. Pero los menores, el nuevo código también hace diferencias. Obviamente establece que la mayoría de edad recién se adquiere con los 18 años, a diferencia del anterior era 21. A los 18 años, entonces, a partir de los 18 años, somos capaces de derecho y además de ejercicio de esos derechos. Ahora bien, los menores de 18 años también los divide en menores, propiamente dicho, y adolescentes a partir de los 13 años, y considera que a partir de esa edad, ese tipo de menores, el juez tiene que tener un acercamiento en los procesos en que intervengan y van a participar. Es decir, que ahora vamos a ver cuáles son los representantes de estas personas incapaces. Pero aunque tengan representantes, los jueces tienen la obligación de llamar a estos menores mayores de 13 años y antes de los 18, para que intervengan en el proceso y tomar contacto personal, dice el código, en todos los procesos en que hayas y, de acuerdo a la edad, preguntarle en la situación que está y qué consideran esos niños. Es decir, que amplía un poco, si bien son incapaces, tanto los menores por nacer, todos los menores nacidos hasta los 18 años y los incapaces declarados en juicio, estas 3 que la ley considera incapaces tienen un representante, es decir, alguien que en nombre de ese incapaz ejerza sus derechos, porque la ley entiende que no está capacitado para ejercer. En primer lugar, en el caso de los 2 primeros son los padres, y a falta de estos, los tutores de los padres, a falta, o en el caso que también los padres sean incapaces, son los tutores. Y en el caso de los incapaces declarados por sentencia, los curadores que en el propio juicio donde se declara, el juez nombra el curador, que es el que va a resguardar los bienes y ejercer los derechos del incapaz
enfermo o declarar por juicio. Pero estos representantes legales, que el más fácil es para que nos demos cuenta, en el caso capaz que alguno de los presentes también es menor de 17 años, todavía, la mayoría cumple o ya cumplió 18, pero puede haber alguno que se haya recibido un poco antes y todavía tenga 17 años. De hecho, el ejercicio de sus derechos, como sea, si tienen que ir a comprar algo, están haciendo un contrato de venta, de compra-venta, y no lo hacen con sus padres, si van a un kiosco, van al almacén o van al supermercado. Pero en las cuestiones en que tienen, sí necesitan todavía el ejercicio por parte de sus padres en algunas tareas. El código, entonces, el Código Civil modifica todo este sistema de capacidades que había antes en nuestro código y siempre está en favor de la capacidad de las personas. Y con la intervención siempre de los menores en los procesos en que intervengan, más allá de la representación que tenga el representante, como puede ser el padre, o los tutores, si estos son incapaces, o también el Ministerio Público que ejerce la representación promiscua de los menores, es decir, el asesor de incapaces del Ministerio Público. Ahora bien, estas personas, entonces, ya sean que sean incapaces de ejercicio o capacidad, pueden, cuando tienen que ejercer ese derecho, pueden estar en juicio. Obviamente, ¿a través de quién? Una persona por nacer. ¿Quién sería el representante? Los padres. Los padres. Entonces, supongamos, un menor de 5 años, vamos a poner bien para que se den cuenta, un ejemplo. No sé, está en el jardín, en el salita de 5, ¿ves? Y no sé, se le cae un pizarrón en la pierna, lo aplasta, le quiebra la pierna. Entonces, bueno, obviamente, ya no sé por las razones que sea, que haya pasado ese accidente, o no sea accidente, si no estaba bien amurado el pizarrón, por los motivos que sea, el niño, que es el damnificado, tiene derecho a reclamar de la institución, si él considera, un daños y perjuicios por la quebradura, el tiempo que estuvo, los daños que tuvo que pagar por la intervención, supongamos por el yeso, por después el tiempo de recuperación con el traumatólogo, el que hace no me sale el nombre del, ¿cómo se llama? No el traumatólogo, el que hace la... Kinesiólogo. El kinesiólogo, ese no me salía la palabra. El kinesiólogo que hace la recuperación de los músculos, en este caso sería la pierna y demás. Bueno, todos esos gastos puede iniciar un juicio. Obviamente, el menor de 5 años no puede él ir a ver a un abogado e iniciar un juicio. Entonces, justamente para estos casos está el representante, en este caso de acuerdo a la capacidad que tenga y establece el Código Civil, los menores, el representante es el padre o los padres, y siempre recuerden que ejercen los dos la representación, padre y madre, como... Entonces, ellos son los que van a ir a ver a un abogado, entonces van a actuar como si fueran la parte en representación de su hijo menor. Entonces, fíjense, cuando ustedes ven un expediente, cualquier juicio, tienen que ver si la persona presentada, en este caso se va a presentar, supongamos, Juana y Juan Domínguez, en representación de nuestro hijo menor, Mateo Domínguez. Ellos se van a presentar de esa forma en un expediente o en la carátula, cuando ustedes ven la primera parte, la introducción de cualquier escrito judicial. Después va a decir patrocinado por el doctor fulanito, etcétera, etcétera. Entonces, las personas incapaces de ejercer sus derechos no es que pierden las posibilidades de ejercer sus derechos. Justamente, al ser incapaces, la ley les nombra representantes y son los representantes
de los incapaces que ejercen esos derechos que los titulares no pueden ejercer por sí mismos o porque la ley así lo dice. Entonces, vamos a ver, para cuando estudien este tema, no confundan. Una cosa es la representación de las personas incapaces y otra forma es cómo se presentan en un proceso. O sea, los sujetos o las partes, uno tiene que ver con el sujeto de derecho, si es capaz de derecho y si es capaz de ejercicio. Y una vez que eso está bien establecido, cuál es la situación de esa persona, va a ir a ver un abogado y luego va a ver entonces cómo se presenta en juicio. El abogado obviamente es el que le va a decir. Entonces, no confundan estas dos partes, porque ahora vamos a hablar con respecto a los abogados, y también se llama representante en algún caso, y se confunde con el representante del padre, pero es de la persona incapaz, la representación. Se llama muchas veces, para diferenciarla, la de los padres como ser, o la del curador, es la representación legal. Es decir, la ley dice en cada caso de incapacidades quién debe ser el representante legal. Pero no confundan esto, representante legal, porque pareciera, uno está acostumbrado tal vez a escuchar representante legal como el abogado. También, pero primero es el representante legal de acuerdo a la situación del titular del derecho. Si es capaz, no va a tener representante legal. Si es incapaz, va a tener representante legal, que dependiendo del caso va a ser o los padres, en caso de incapacidad de los padres, los tutores de estos, o el curador en el caso del tercer caso de incapacidad, que son los incapaces declarados por sentencia judicial. Estos son un tipo de representantes. Ahora bien, ¿cómo hace esas personas para ejercer sus derechos? Eso, independientemente, acá no importa si es el titular del derecho, supongamos yo quiero iniciar un juicio, o es un menor que lo representa el representante legal, que es el padre, cualquiera de esas dos situaciones, o sea, que intervenga el representante o intervenga el propio titular porque es mayor de edad, las dos personas en un proceso pueden actuar de tres formas. Siempre pongamos de acuerdo a la ley de ejercicio profesional que toda representación, no representación la palabra, toda presentación en un proceso, salvo situaciones especiales, deben estar acompañados del patrocinio letrado. Eso es así, es nuestra incumbencia máxima profesional. Es decir, por eso ustedes cuando se reciban, además de tener el grado académico de abogado, necesitan estar inscriptos o estar matriculados en un colegio de abogados para poder ejercer la profesión. Es igual que los médicos en la facultad te dan el título de grado de médico y después para ejercer necesitan estar inscritos en el colegio de médicos que le da la matrícula. Los abogados también. Para poder ejercer, uno puede ser abogado y no estar habilitado para ejercer porque todavía no se inscribió en la matrícula del colegio de abogados. Son dos cosas diferentes. Una es el contenido, el título de grado que otorga la universidad. En nuestro sistema es así, en la provincia de Buenos Aires, para poder ejercer, debo estar inscripto, una vez obtenido el título, estar inscripto en un colegio de abogados, donde se me da una matriculación con un tomo, número de tomo y folio. Yo recién ahí puedo, y la incumbencia profesional más importante es que la ley dice que toda presentación judicial debe estar con patrocinio letrado, es decir, que sí o sí necesita de un abogado cualquier persona que quiera hacer alguna actuación judicial. Entonces, esa actuación judicial que hace el abogado, independientemente si el actor es el representante legal de un menor o una persona de 20 años, que es mayor de edad, no importa en qué carácter sea parte de un proceso, la representación judicial puede ser de tres clases, o la actividad del abogado ante un órgano judicial puede ser de tres clases.
la más común y que es la que lleva confusión con las palabras, es la de representante. Por eso acá volvemos a hablar de representante, por eso piensen bien cuando hablamos para no confundirse. ¿Qué quiere decir el representante? Habíamos dicho, el legal era porque la ley decía que en caso de incapacidad de una persona, ¿quién es el representante legal? Acá se llama, para diferenciarlo de este, representante convencional. ¿Qué quiere decir? Convencional es que hay un convenio, un acuerdo, entonces la parte, el futuro actor del juicio, dice, no, yo quiero que sea mi abogado X, el doctor Peña. Entonces, ¿cómo hago para que él me actúe en el juicio? Una de las formas es como representante convencional. Lo elijo y le voy a otorgar un mandato, o dentro de la figura mandato, si ustedes, algunos ya están viendo los civiles, es un tipo de contrato, donde alguien le encarga a otro hacer cosas en su nombre. Se instrumenta a través de un poder que se hace o en el escribano, o en algunos casos que establece el Código Procesal, ante el secretario del juzgado. Entonces, yo en ese papel, esa instrumentación a través de un poder, yo le otorgo mandato a un abogado X. Puede ser a un abogado, a dos o a tres, generalmente se otorga todo, yo le otorgo a uno, pero dentro de ese poder va a estar decir que Juan Peña puede actuar en conjunto separada con X abogado, otro generalmente que trabaja en el mismo estudio, por si justo no está, puede actuar. Bueno. El poder es cómo se instrumenta, por eso se llama representación convencional. Yo elijo a qué abogado me va a representar, y yo cuando otorgo poder a un abogado, ese abogado es el que me va a representar a mí en el juicio. Es mi representante, es como si estuviera yo. Esa es una forma entonces, cuando la parte elige que su abogado actúa en carácter de representante. ¿Y cómo se hace? Estamos repitiendo, ¿no? ¿Cómo se hace esa, o cómo se instrumenta? A través de un poder que puede ser ante escribano o ante el secretario del juzgado, donde constan en ese poder las actividades, todo lo que pueda hacer el abogado. Pero siempre, generalmente es en forma enunciativa, pero sí tienen que estar como ser. Si yo le quiero dar facultades para cobrar, deben estar específicos. Entonces, en el juzgado, cuando el abogado quiera cobrar, dice, yo soy apoderado, es como si estuviera, a ver, ¿tiene la facultad de percibir? En el poder debe constar, si no va a tener que venir la parte para cobrar. Entonces, esa es una forma de actuar que se llama, de parte del abogado, como representante convencional o como apoderado, se lo llama normalmente. Otra de las formas de actuar es como abogado patrocinante. Por eso yo les dije hoy al principio, también hay otra, el patrocinio letrado, y esto es como abogado patrocinante. A veces se confunden. El patrocinio letrado es que todos los procesos tienen que tener o estar presentados con la firma de un abogado. No importa cómo actúe, si como patrocinante o como apoderado. Eso es la obligación, es la ley que establece que en todos los juicios las partes tienen que tener patrocinio obligatorio, patrocinio letrado obligatorio. Ahora bien, esta forma, es la segunda que estamos viendo, que es como patrocinante, acá el abogado, la parte no le da un poder al abogado. No es representante. Es decir, que ese abogado, para realizar las distintas peticiones dentro del proceso, el escrito, además de estar firmado por el abogado, tiene que estar firmado por la parte. Es decir, justamente porque no es representante. En el caso primero que vimos, cuando el abogado actuó como representante, en la primera presentación va a acompañar el poder y va a decir, yo, supongamos yo que soy el abogado, Marcela Villegas, abogado, con el poder que acompaño, el cual fue firmado en la escribanía tal, surge claramente que soy apoderado del actor
Juan Pérez. Por lo tanto, vengo en este carácter a desempeñarme en este proceso. Esa es la primera presentación, acredito personería, es decir, yo actúo en nombre de Juan Pérez, y todo el juicio va a ser, los escritos del actor, van a decir Marcela Villegas, apoderado del actor. Y pido, no sé, libre ese mandamiento, lo que fuera. Eso es una forma de actuar, yo voy a ser apoderado del actor Juan Pérez. Ahora, en el segundo caso, vamos a ver el ejemplo, cuando el abogado actuó como patrocinante, es porque Juan Pérez no le da un poder, no le da o no le otorga poder al abogado. Puede ser por una cuestión económica, porque hay que pagar el poder, o porque no tenga mucha confianza en el abogado y quiere ver todo lo que presenta el abogado. Entonces, va a estar en el abogado si quiere ejercer la profesión de esta forma. Muchas veces depende del tipo de procesos. Es complicado ser patrocinante, es mejor ser apoderado, porque si no a cada rato hay que llamar a la parte, si miren, pase por el estudio, firmarme tal escrito, porque es un tipo de procesos, tal vez que hay que presentar muchos escritos. Entonces también es medio dificultoso, o si la parte, supongamos, se embarca, no, si usted se va a embarcar, trabaja en los barcos de altura, no, yo necesito un poder, porque yo necesito presentar algo, usted no está, ¿qué hago? Si actúo como patrocinante, porque cada vez el escrito del patrocinante va a decir Juan Pérez con el patrocinio letrado de Marcela Villegas se presentan y dicen y está redactado como si lo hiciera el actor, no el abogado. Y firman la parte y el abogado. Esa es la diferencia. Cuando nosotros veamos siempre los escritos, las presentaciones, vamos a ver, cuando el abogado es apoderado, va a estar el nombre solamente del abogado, va a decir que es apoderado y la petición. Cuando actúa como letrado patrocinante, va a estar el nombre de la parte y va a decir con el patrocinio letrado y el nombre del abogado. Va a estar redactado como si lo realizara la parte y va a tener las firmas de ambos, es decir, de la parte y del abogado patrocinante. Primeramente, solamente el abogado apoderado, porque él está en lugar de la parte. Y acá no hay representación cuando hay patrocinio letrado. ¿Entienden la diferencia de una actuación y otra actuación? Bien. Hay una tercera que es un mix, ahora lo vamos a ver, que es cuando el código, entonces habíamos dicho primero como apoderado, la segunda como patrocinante, y el código lo llama como gestor. Toma el título de gestor por el contrato de gestor de negocios. Habíamos dicho hoy que cuando hablábamos de poder, eso que se realizaba en la escribanía era un mandato, donde se rige por las normas del mandato, que es un contrato donde alguien le encarga a otro que en su nombre y representación haga ciertas cosas. En este caso, que haga todo lo judicial. El gestor de negocios, de acuerdo al Código Civil, es parecido, pero no igual. Es decir, alguien va a hacer las cosas en nombre de otro, pero sin tener la documentación que acredita que lo está haciendo en nombre de su mandante. Es el ejemplo, supongamos, no sé, todos son los ejemplos drásticos, pero bueno, este que habíamos dicho, trabaja en barcos de altura, le llegó una demanda y la dejó en la casa y dice, sí, voy a ver un abogado, papá, tiene para contestar la demanda 10 días. Es el 9 días, y dice, 9 días, dice, ay, todavía no fui el abogado, y lo llaman para ir a trabajar, a embarcarse. Entonces, alcanza a ir un abogado y le dice, mire, y el abogado le dice, pero se vence mañana, ya enloquecido, el abogado que tiene que contestar la demanda y en un día. Dice, sí, y encima dice, claro, no se la puede hacer en el momento para que la firme y se presente como patrocinante, porque la tienen que estudiar, la va a presentar con cargo seguramente el abogado. Entonces dice, sí, pero yo no voy a estar para firmarlo. Dice, bueno, entonces, ¿qué hace el abogado? Dice, está bien, yo voy a invocar que tengo el poder. La ley nos
posibilita a los abogados decir que soy apoderado de una persona, pero que en este momento no puedo acreditarlo, que sería el caso de este señor, porque se tuvo que ir al otro día y no pudo ir a la escribanía a firmarme el poder, supongamos. ¿Qué hago yo para no quedarme desprotegido, yo abogado? Le hago firmar a la parte un escrito donde diga que ratifica todo lo actuado por la doctora Villegas. Entonces, ¿qué hago yo, abogado? Él me trae el 9º día, la demanda, yo me quedo toda esa noche trabajando en el estudio, le hago firmar al cliente esa hoja donde ratifica todo lo actuado por mí, y presento al otro día, o si no llego sería al 11º día dentro de las 4 primeras horas que me da el cargo vencido, y contesto demanda. ¿Cómo me voy a presentar? Voy a decir, Marcela Villegas, apoderada, En el primer punto, cuando yo tengo que acreditar la personería, que si soy apoderada voy a decir, acredito la personería con el poder que acompaño. Bueno, acá no tengo poder. Entonces, ¿qué voy a decir? Que atento a una situación especial de urgencia de mi mandante, vengo a invocar los beneficios del artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial, por el cual me exime de acompañar dicha documentación y me comprometo a presentarla. El código dice dentro de los 60 días. Ustedes dicen, ay, así es fácil. No es fácil porque, ¿qué pasa? Sí, porque si fuera así, todo el mundo, todos los abogados se presentarían diciendo que son apoderados de los juicios y sería todo un desastre. Pero ¿qué pasa? Este artículo 48 establece que si en los 60 días no están presentados los documentos que acrediten que soy apoderado, o un documento que ratifica todo lo actuado, que es lo que yo le hice firmar a mi cliente por las dudas, es pasible, primero, se anula todo lo actuado, es decir, si dentro de los 60 días no se presenta el poder, ni se ratifica la gestión realizada por el abogado por parte de su cliente, se queda nulo todo lo actuado, y además el abogado es pasible de sanciones o de daños y perjuicios por los que le hubiera ocasionado al demandado por haber actuado en su nombre sin poder. O sea que no se invoca el artículo 48 porque sí, siempre uno lo tiene que invocar teniendo, primero, certeza de que esa persona o les va a tocar poder o le firma la ratificación, que es ese escrito que es lo único que pudo firmar el hombre o mi cliente antes de irse. Entonces yo, antes de que se venzan esos días, después de contestar a la demanda, presento el escrito de ratificación, para que quede procesalmente yo resguardado, si no me pueden, queda nula la presentación de la demanda y ya ahí el demandado perdió la oportunidad de contestar la demanda, y inclusive el demandado me puede iniciar daños y perjuicios por ese perjuicio que le estoy causando de haber dejado sin poder defender en un proceso X. Entonces, fíjense cómo son estas 3 formas de actividad del abogado, cómo actúa el abogado en un proceso determinado, independientemente de la capacidad de los sujetos, es decir, ya sea que el sujeto actúe por derecho propio porque sea mayor de edad, o porque el sujeto actúe siendo incapaz de ejercicio, actúe a través del representante legal, ya sea padres, tutores o curadores. Esas formas que pueden tener los sujetos, ya sea tanto el actor como el demandado, cualquiera de esas formas siempre tiene que presentarse con un abogado en el proceso. ¿Y cuáles son las formas de presentarse en un proceso? Es con el abogado como apoderado, como patrocinante o como gestor. Entendiendo este último gestor que es algo temporario y que luego esa persona va a seguir o como apoderado o como patrocinante ese abogado.
pero que si no cumple con el plazo ese temporario que le dan para presentarse, queda nulo todo lo actuado y el abogado puede ser sancionado o puede iniciársele contra él los daños y perjuicios que ocasionare por esa presentación sin mandato sería en definitiva, ¿no? Cuando alguien se presenta y no es ratificado en lo que hizo. ¿Mm? Entienden que son 3 cosas como sujeto y 3 formas de representación en un proceso a estos sujetos de cualquier forma. Es decir, que puede darse todas las combinaciones. Es decir, mayor de edad por derecho propio puede ser con apoderado, puede ser con patrocinante o puede ser con gestor. Menor con representante legal padre, este padre puede ser representado en un juicio por apoderado, por abogado patrocinante o por abogado gestor. El incapaz de ejercicio por sentencia judicial, el representante es el curador. ¿Cómo se presenta ese curador en un proceso? Con un apoderado, un abogado apoderado o un abogado patrocinante o un abogado gestor. Viendo cada uno de esos, la representación empieza a partir en el CPCC del 46, para que vean todo lo que hace a abogado, tanto abogado apoderado, patrocinante y gestor, a partir de ese número. Y a partir del 22, el tema del Código Civil, de las capacidades. ¿Alguna pregunta sobre esto? A mí me queda una consulta. El que firma cuando hay un incapaz es el representante legal en el patrocinante, ¿no? El incapaz tiene un representante legal que es el curador. Sí, si es un hijo, un menor de edad, por ejemplo. Un el que menor de firma edad, es el de padre. 5 años, vamos a poner el ejemplo. Sí. El representante legal es el padre. El padre va a ver un abogado. Y ese abogado va a actuar de acuerdo a lo que arreglen entre el padre y el abogado, como apoderado, como patrocinante o como gestor. Ese, como patrocinante. Patrocinante va a firmar siempre todos los escritos el padre, donde va a decir la parte quién es. Habíamos dicho Nicolás Domínguez, me parece, y el padre Juan Domínguez. Entonces vamos a decir, Juan Domínguez, por derecho propio, en representación de su hijo menor, Matías Domínguez, con el patrocinio letrado del doctor Peña. Y van a firmar abajo el padre y el abogado. En la primera presentación, cuando se presente siempre el representante legal, en este caso el padre, deberá acreditarlo. ¿Con qué se acredita que es padre? Con el DNI o la partida de nacimiento. Exactamente. La de los menores, atrás del DNI dice padres y dice los nombres. Y si no, partida de nacimiento, donde consta el nombre del padre y el nombre del menor. Entonces ahí va a estar acreditado, el juez va a ver en la primera presentación que el que está diciendo que es el representante, es el padre es el padre, porque yo me puedo presentar y decir yo soy la madre de, pero si no lo acredito no soy nadie. Entonces siempre todo lo que decimos que somos lo debemos acreditar en el proceso. ¿Cómo se acredita? En el caso de la filiación a través de las partidas del registro civil. Yo creo que también se puede, en el caso con el DNI, bueno, debería ser, yo no trabajo, no he jugado de familia como para saber si piden siempre, pero como ser en migraciones, muchas veces si uno no lleva la partida con el DNI, pero creo que a partir de la renovación de, no me recuerdo ahora si es de 14 o 16 de DNI, a partir de ahí no ponen más, por más que son menores no dice el nombre de los padres. En ese caso, supongamos que sean los 14, si yo soy madre de una menor de 15 años, tendré que acompañar, si no está en el DNI, la partida de nacimiento donde figure mi nombre y el nombre del menor. Sí, porque los documentos de ahora, yo tengo un N de 6, los documentos de ahora atrás dicen los nombres de los padres, así que yo viajé y con eso no tuve problema, me dijeron que mientras estén los dos padres, no había Claro, problema. pero ¿de qué edad es tu, de qué edad de, 6. 6?
Claro. Sí, sí, yo creo que hasta los 14, porque mi hija, hasta no me acuerdo ahora cuándo hice el cambio, si de 14 o de 16, cuando hay un cambio de DNI de los menores, hasta ahí siempre, yo lo había renovado inclusive, y venía siempre el nombre de los padres, mío y de mi marido, pero después, no sé si es 15, 16 o 14, no vienen más, entonces en ese caso se acredita con una partida de nacimiento. ¿Mm? Sí, Entonces, ¿entienden, repito, si alguno como recién compañero de ustedes que me preguntó, entienden cómo es la actividad dentro de un proceso? Cómo actúan las partes propiamente dicho y además cómo se presentan dentro de un proceso los distintos tipos de partes. ¿Mm? Esto va igual para actor como para demandado, o sea, el sujeto activo, que es el actor, o el sujeto pasivo. Y también si son varios, porque vamos a ver que los sujetos activo y pasivo puede ser un actor contra un demandado, esa es la clásica. Pero puede ser la parte activa varios, entonces es parte activa múltiple, que son varios actores, contra un demandado. Pero puede ser también varios actores contra varios demandados. ¿Mm? Y puede ser también lo que ya estamos, acá tenemos siempre, en cuanto hablamos de sujeto, actor y sujeto demandado, individual o múltiple. Pero hay una situación que, y estos son todos sujetos, procesos, perdón, individuales llamados, en contraposición de los procesos colectivos. Los procesos colectivos es porque afectan a una clase. El ejemplo, para que ustedes se den cuenta, ¿vieron los juicios como ser de las asociaciones de defensa de consumidor contra, supongamos, banco francés, X, elijo cualquier banco, porque entonces esos afectan a una clase, eso se llaman colectivos. ¿Qué quiere decir? Que alguien en representación de toda esa clase que es la que es afectada por algo. Entonces, en este caso, ¿cuál es la clase? Es todos los usuarios del banco francés. O sea, no es toda la población, pero es una población bastante importante. Y acá es, supongamos que está cobrando un gasto por, no sé, mandar el resumen papel X o por electrónico de 5 pesos, supongamos. Nadie en forma individual le es económicamente favorable iniciar un juicio para reclamar, supongamos que lo estaban hace, aunque sea hace 2 años, 5 pesos por mes en un año son, no se hagan la cuenta ustedes, pero es nada. Si fueran 10 meses serían 50 pesos, 12 meses serían 60 pesos. En 2 años son 120 pesos. Supongamos que hace 2 años que lo están aplicando. Y yo me doy cuenta, supongamos soy cliente de Banco Francés y me cobran 5 pesos, pero no voy a iniciar un juicio por 120 pesos para que me devuelvan 120 pesos, con lo que conlleva ir contratar un abogado, los gastos del juicio, o sea, todo eso es mucho más que los 120 pesos que voy a reclamar. Entonces, económicamente, para mí es inviable. Por eso existen estas asociaciones de consumidores que se presenta, la asociación es una persona jurídica, en nombre de toda esa clase, es decir, ellos se presentan en nombre de todos los clientes de Banco Francés. Y piden que se devuelva, supongamos en el mismo ejemplo, entonces ahí las partes, ahí se llama proceso colectivo, porque el juicio está iniciado por una clase, alguien en representación de una clase, y la sentencia, o sea, el juicio va a ser, fíjense, es una persona contra una persona, pero se llama proceso colectivo porque tanto el que representa y que inicia el proceso representa una clase, y contra quien va dirigido, si bien es una entidad, una sola persona, el resultado, si se hace lugar, va a afectar a toda una clase, que es a toda la clase de los usuarios del banco francés. Y la sentencia, supongamos que sea favorable, el banco va a tener que devolver a cada uno de los 120 pesos, supongamos. Entonces, ahí es económicamente rentable
y se es iniciado por una sola persona. Por eso no confundan el término procesos colectivos, ustedes piensan cuando hay varias personas. En este caso hay dos partes, la actora es la Asociación de Consumidores, supongamos, y el demandado es Banco Francés. Es decir, cuando hablamos de procesos, cuando hay varias partes, hablamos de múltiples. Y los procesos colectivos son otra cosa, son cuando afectan o están en juego los intereses económicos, ambientales de una clase, cuando se hacen los juicios como ser contra, no sé, una estación de servicio por los tanques de naftas que afectan a una ciudad, o por los, ahora como hay en esto de los basurales, que son a cielo abierto, ¿a quién afectan? A toda la ciudad donde está y no le inician todos, uno por uno, de todos los habitantes de esa ciudad. Entonces, los procesos colectivos, a diferencia de los que estamos viendo hasta ahora, que son procesos individuales, pero estos procesos individuales no quiere decir que es un actor contra un demandado. Puede ser un proceso individual con parte actora múltiple contra una parte demandada única, o también múltiple contra muchos actores, muchos demandados. Supongamos, muchos actores, muchos demandados es, en un auto, suponete que choca con un colectivo. Entonces, el auto iban 4 personas, inician esas 4 personas, son 4 actores, contra el demandado que es, y se inicia el juicio contra el colectivo. El que manejaba el colectivo, el propietario del colectivo, que pueden ser diferentes personas, la línea de colectivos y el seguro del colectivo. Ahí son 4 demandados, y 4 actores eran los que iban en el auto, un ejemplo. Ahí son parte actora múltiple y parte demandada múltiple. Es decir, 4, 5, 8. Eso no quiere decir que es un proceso colectivo. Les doy el ejemplo para diferenciar, sino son partes con sujetos múltiples. Múltiples actores, múltiples demandados. Puede ser un actor, múltiple demandado, un demandado, múltiples actores, múltiples demandados, o un actor y un demandado. 1 o 2, eso de cualquier forma. Y los procesos colectivos es otra cosa. Es cuando se afecta a una clase, es decir, el interés que se trata de resguardar en el proceso o que se reclama, afecta a una clase. No quiere decir que se demande a muchas personas, ni que reclaman muchas personas. Reclama generalmente el que tiene representación de esa clase. También vamos a ver qué significa amicus curiae, o amigo del tribunal, que es más fácil para... El amicus curiae, entonces, que es los amigos del tribunal, no se lo llama técnicamente, siempre hablando del tema partes, ¿no? No es en sentido lo que estamos viendo partes, es decir, quien reclama, que es la parte actora, ante quien se reclama, que es el demandado. Sino que es cuando se llama en un proceso a alguien que por su situación sabe sobre el tema que se discute en el proceso. Repito, no es los amigos del tribunal no son partes en el proceso. Eso primero y principal. Son llamados a ese proceso porque saben, por su situación, saben algún tema especial que se debate en ese proceso. Tienen una opinión fundada sobre el tema a decidir en ese proceso. Ahora bien, esta, por decirlo, dictamen que realiza
estos amigos del tribunal no son vinculantes. Recuerden. Tampoco devengan honorarios. Eso es importante saber porque actúan, o sea, primero, es llamado por el tribunal, es decir, el juzgado, la corte, la Suprema Corte. Hay antecedentes jurisprudenciales que la corte ha llamado a distintas entidades, como puede ser un organismo de consulta, de estudio, de investigación, que tiene que ver con lo que se está tratando en el proceso y le piden una consulta técnica. Supongamos que le piden al CONICET, un ejemplo. A ver, ustedes, y le hacen unas preguntas que tendrían que conocer. Se los convoca como amigos del tribunal para saber o qué opinan sobre tal situación que se está debatiendo en un proceso determinado. Esas personas van a actuar. Lo que informa no es vinculante para el juez, sino que el juez va a analizar todo lo que hay en ese proceso, además del dictamen o la presentación del amigo del tribunal. Lo importante es saber que no es parte del proceso, es llamado por el tribunal, lo que presentan el informe, dictamen, no es vinculante y no generan honorarios, ni gastos, ni costas dentro del proceso. Eso, a síntesis, estoy medio apurada porque si no, no vamos a terminar tenemos solamente una clase más conmigo, y nos falta ver todavía otra parte de la bolilla. Habíamos dicho, todo esto tiene que ver, o al principio, con la parte actora y demandada. Otros sujetos es el juez, los peritos. Recuerden, como muchas veces los asimilan a los amigos del tribunal, pero no es un perito el amigo del tribunal. También van a ver ustedes que en los textos van a ver otros sujetos, como puede ser dentro del proceso penal, el Ministerio Público. Y fíjense que es diferente, habíamos hablado, siempre hablando de proceso civil, actor, demandado, juez, perito. En los procesos penales son otras las partes o sujetos. Está obviamente el juez, el imputado, el particular damnificado y la víctima. Dependiendo de qué tipo de acción penal, si es de acción pública o de acción privada. Esas son las distintas partes, pero ya en un proceso de carácter penal. Por eso ustedes cuando escuchan, que tal vez es lo que más se ve o se escucha en tele, es el tema de las causas penales. Y ahí sí se llama imputado, se llama imputado no procesado, procesado, bueno, el ministerio o el fiscal, y también se llama el particular damnificado y la víctima. La víctima es la que sufrió, depende del tipo de delitos, ese delito, y el particular damnificado también, pero es cuando se reclama una acción civil dentro del proceso penal. Y en todos los demás siempre es, recuerden, actor y demandado, salvo en los que son dentro del proceso civil, que son los procesos voluntarios, que se los llama peticionantes. En los procesos voluntarios donde no hay conflicto, no hay actor y demandado, sino que hay peticionantes. Aunque sean varios, son distintos peticionantes. Bueno, miren lo que vean de sujeto, que es esta bolilla, y cualquier cosa que no entiendan de Amicus Curiae, hay un apunte en el, ¿cómo que se llama? El campus. En el campus hay un apunte que está bastante bueno, hay unos ejemplos de intervención que hizo la Corte y otros tribunales, y el concepto. Y creo que de incapacidad también hay un resumen de lo que dice el Código Civil, si mal no recuerdo, por lo menos yo en su momento estaba en el campus. Bueno, y la próxima clase vamos a ver lo que falta de actos procesales, los últimos puntos, porque creo
que la mitad la va a dar el doctor Verdi de la bolilla de actos procesales y la última parte es la que me toca dar a mí. Bueno, y cualquier duda ya saben, o me escriben o me las dicen el viernes que viene. Bueno, Gracias. Ok, profe, gracias. hasta luego. Gracias, hasta luego.